van las noticias más importantes, las que estamos siguiendo. El equipo de Sin Censura, usted puede encontrar más información, noticias, mentadas de madre, editoriales, cobertura, enlaces, entrevistas en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. Suscríbase para que lleguemos a los 2 millones de suscriptores lo más pronto posible y dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas. Si es que a estos cabrones de YouTube se les ocurre mandar las alertas, porque sigue quejándose nuestra gente que no le llegan las alertas cuando estamos transmitiendo. No. Acá van las noticias, sin pelos en la lengua, sin censura. En el periódico Excelsior dieron a conocer que ocurrió una explosión en un ducto de Pemex en Celaya, Guanajuato, el estado panista de Vicente Fox. La revista Proceso da cobertura a la tercera marcha contra López Obrador entre selfies, ropa de marca y consignas en favor del nuevo aeropuerto internacional de México. Además de las agresiones en contra de los que cuestionaron la marcha contra López Obrador, también hubo un pleito entre ellos cuando se agarraron a moquetazos arriba del templete, en donde por cierto estuvo Pedro Ferriz de Con. Corrieron a la chingada al expresidente de México, Vicente Fox, de la marcha que él mismo convocaba. No vino a la Ciudad de México, se quedó en León, Guanajuato, y sigue siendo la burla de todos el expresidente de México. Los colegas de Sin embargo MX publican: seguramente les está doliendo como si hubieran hecho Chile. López Obrador aún mantiene un margen muy amplio de aprobación en las encuestas. 2/3 partes de los mexicanos y mexicanas apoyan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los colegas de Animal Político publican: el programa de Enrique Peña Nieto de su sexenio infernal para mejorar las escuelas incumplió la meta y no justificó el gasto de más de 1,000 millones de pesos. Sigue saliendo el mierdero que dejó el gobierno del expresidente priista de México, Enrique Peña Nieto. López Obrador le concede una entrevista a La Jornada en la que asegura que el gobierno fue secuestrado. Este pinche corruptazo del empresario mexicano Alonso Ancira, el de Altos Hornos de México, conocido como el Rey del Acero, dio una fianza de 1 millón de euros impuesta por un juez español para salir de prisión bajo fianza, mientras se decide sobre su extradición a México, donde es reclamado por corrupción y blanqueo de capitales. Pero para corruptos, Emilio Lozoya Austin, amigo de Peña Nieto y exdirector de Pemex, ya le detectaron más vínculos entre la familia de Lozoya y los operadores de Altos Hornos de México. Por cierto, están investigando a la esposa de Lozoya Austin por defraudación fiscal, publica el periódico Excelsior. SDP Noticias asegura que ya hasta sospechan que Lozoya se fugó a Alemania y que esto fue desde abril. El periódico El Universal dice que ya van en contra de otro exdirector de Pemex por la venta de Mexlub. Se trata de José Juan Suárez Coppel, quien tuvo el cargo en tiempos de Felipe Calderón. En todos lados se cuecen habas, ¿eh? La auditoría advierte que Relaciones Exteriores de Videgaray, escuche bien, la Auditoría Superior de la Federación advierte que la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando estuvo al mando del aprendiz de canciller, el amigo de Peña Nieto y de Donald Trump, no dejó registros. Escuche bien esto, que va a hacer encabronar a todos los que están aquí, y aguas no vayan a escupir el café o la soda que se estén tomando. No dejó registros de los donativos mundiales para las víctimas de los terremotos en México. Maldito corrupto hijo de su rechingada madre. Pero para ascos, el Bronco, ahora encontraron que la suegra del gobernador de Nuevo León está en la nómina de seguridad pública de ese estado. En solamente 4 meses a la suegra del Bronco le subieron su sueldo en 133%. Hágame usted el pinche favor.
Los despidos de Notimex aseguran, o los despedidos de Notimex aseguran que les están condicionando su fondo de ahorro, exigen su 100% de liquidación y se lo merecen. Hay que poner atención a este tema. Por otra parte, el Universal denuncia que 6 alcaldías de la Ciudad de México están incumpliendo con la austeridad de López Obrador. Ya comenzaron en forma las actividades de la Guardia Nacional, la mayor fuerza de seguridad pública de la historia contra la violencia, y ojalá que empiece a dar resultados muy pronto. Es urgente. El crimen organizado sacó una manta en la carretera Villahermosa-Teapa con la que retan a la Guardia Nacional. Les dicen, a ver cuántos salen vivos. Hijo de la canción, se va a poner color de hormiga la cosa. Siguen denunciando la impunidad en el caso Tlatlaya. El Centro PRO dice que es un mensaje negativo ahora que comienzan en forma las actividades de la Guardia Nacional. Mientras tanto, en el Estado de México, un estado gobernado por el PRI siempre, no ha habido alternancia, reportan 8 muertos en una verdadera jornada violenta. Se le está cayendo a pedazos el estado a Gasparín, así le dicen por fantasma, Alfredo del Mazo. Guadalajara amaneció tapizada de granizo, casas y coches cubiertos de hielo, pero no hay tal calentamiento global como dice el orangután naranja de la Casa Blanca, Donald Trump. Por cierto, el Banco de México dio a conocer que el mayor flujo de remesas desde Estados Unidos llegó este mayo que acaba de pasar. Comienzan las deportaciones de las autoridades de inmigración de Estados Unidos en 10 días a partir del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Así lo dieron a conocer los achichincles de Donald Trump. Ya estuvo bueno con sus pinches campos de concentración. Un juez federal en Estados Unidos ordenó que dejen entrar a los médicos a las cárceles en las que tienen a los niños inmigrantes en condiciones deplorables. Los desalmados del ICE, la migra, inmigración como les quiera llamar, arrestaron a un inmigrante luego de que leyera un poema en el que criticaba las redadas en el condado de Kern, en California. Otro inmigrante salvadoreño murió en custodia de la migra de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo, chingada madre? Al menos 10 personas perdieron la vida luego de que una avioneta se estrellara en Dallas, Texas, justo después de despegar. Encontraron un cadáver parcialmente comido por un caimán en Florida. Luego encontraron al lagarto con partes del cuerpo de la persona. De las noticias que estamos siguiendo sin pelos en la lengua, sin censura, mientras transmitimos desde el Zócalo en la Ciudad de México, en donde llega, no, ya no digo cientos, miles de personas para participar en este evento que marca el primer aniversario desde la victoria, aunque le duela a muchos, apabullante, devastadora de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y que mandó ahí a un ladito del hoyo en un cementerio político al PRI, al PAN y a otros partidos.